¿Estás buscando una refrigeración líquida de 240 milímetros capaz de meter en cintura a prácticamente cualquier procesador y con un presupuesto ajustado? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Silverstone que te va a interesar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Llevamos una temporadita que analizamos muchos productos premium cuyos presupuestos pueden escapar o cuyo precio pueden escapar a la gran mayoría de presupuestos, pero hoy vamos a dar un pequeño cambio de tercio para analizar la Silverstone PF240 ARGB, una refrigeración líquida que se nos plantea como una muy buena opción, o al menos por presupuesto, para refrigerar nuestro procesador manteniendo un precio comedido y con un toquecito de retroiluminación ARGB. Como de costumbre, comenzamos analizando la refrigeración líquida por partes y empezamos por el bloque de disipación del procesador, que en este caso incluye también la bomba. Esta bomba cuenta con un diseño multicámara que aísla los canales de líquido caliente y frío para evitar filtraciones de calor y que así sea más efectiva la eliminación de la disipación del calor generado por el procesador. Además cuenta con un pequeño canal que mantiene más fresca la placa o de cobre de disipación para facilitar una eficiencia a la hora de refrigerar mucho mayor y conseguir mantener perfectamente refrigerado nuestro procesador. En lo referente a la bomba, tiene un motor trifásico para conseguir un funcionamiento más silencioso y mejorar el rendimiento de la misma, pudiendo girar hasta a 3.400 revoluciones por minuto y teniendo compatibilidad con prácticamente todos los sockets del mercado. En lo referente al bloque, es un bloque de tamaño más bien compacto, teniendo las dimensiones de 61 x 61 x 50 milímetros. Y estéticamente, la verdad es que podemos catalogarlo de resultón. ¿Por qué no decimos que es sublime en lo referente a estética? Pues porque los materiales de fabricación son unos materiales que delatan que estamos ante una refrigeración líquida de gama media. No quiere decir que sean malos, pero obviamente no es el aluminio que podemos encontrar en las gamas más premium y ni siquiera un acabado plástico que nos dé una sensación mucho más premium. Tiene un diseño en forma de diamante con el logotipo de la marca Silverstone en la zona central y cuenta con varias pinceladas de retroiluminación en ARGB que hacen que su estética sea un poquito más atractiva a la vista sin llegar a rozar lo premium. En lo referente al radiador, tenemos un radiador de 240 milímetros con dimensiones de 272 x 120 x 28 milímetros y cuenta con unos tubos de goma mallados en nylon para conectarlos con el bloque de disipación del procesador de unos 400 milímetros para poder adaptarse a los chasis más grandes y por tanto facilitar el montaje de cualquier equipo, manteniendo, como hemos dicho, una estética comedida con un presupuesto más ajustado. Pasamos a ver los ventiladores. Dos ventiladores de 120 milímetros Silverstone Airblazer 120R, capaz de alcanzar las 2.200 revoluciones por minuto con una sonoridad máxima de 35,6 dBA, flujo máximo de 94 CFM y una presión máxima de 3,53 mmH2O. Estos cuentan con un diseño de aspas dentadas que maximizan el flujo y la presión de aire, reduciendo la sonoridad, cuya sonoridad máxima es de, hemos dicho, 35,6 decibelios, por lo tanto van a ser audibles si los ponemos a tope, pero la verdad es que van a mantener un régimen de funcionamiento relativamente silencioso con un uso normal del PC, por algo que vamos a detallar a continuación. Y es que mientras vamos viendo los tests con un AMD Ryzen 7700X, vamos a matizar que Silverstone ha conseguido ajustar el precio de esta refrigeración líquida recortando en ciertos aspectos estéticos e incluso de materiales, pero en un ámbito estético, es decir, los exteriores del bloque de la bomba, para conseguir mantener el precio bajo control, pero no ha hecho ningún tipo de recorte en lo referente al rendimiento y podemos mantener perfectamente bajo control toda una bestia como el 7700X sin realizar ningún tipo de ajuste de voltajes, ni undervolt, ni absolutamente nada, perfectamente bajo control con esta refrigeración líquida de 240 milímetros, algo que muchas de 360 de precios mucho más altos no han conseguido hacer. Por tanto, sacrificamos un poquito de esos materiales premium, de esa estética mucho más elaborada y pasamos a algo mucho más sencillito,
pero que mantiene un rendimiento de gama alta. Y esto, bajo nuestro punto de vista, es lo mejor o es lo primordial que hay que buscar a la hora de montar una refrigeración líquida, puesto que lo que más interesa a la hora de adquirir este tipo de productos no es tanto la estética, ni el posing, entre comillas, ni el ser cool o ser guay, sino mantener el procesador lo más refrigerado posible dentro de unos límites de sonoridad perfectamente sostenibles, y Silverstone lo hace con esta PF240. Y por todo esto le otorgamos los galardones de prestaciones, producto recomendado y calidad-precio a esta Silverstone PF240 ARGB. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.